Crecimiento económico no es sinónimo de bienestar de las mayorías. Esto frecuentemente se toma así, pero es un error que nace de que mucha gente no maneja correctamente las variables económicas. Una economía puede estar creciendo y el caso típico es precisamente nuestro país. Nosotros somos la 12ª economía del mundo. Solamente hay 11 economías más grandes que la nuestra. Y sin embargo somos uno de los países más desiguales del mundo. Tenemos 80 millones de pobres. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que puede haber crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, que la economía puede estar creciendo y al mismo tiempo paralelamente creciendo la pobreza. Entonces lo que el señor gobernador dice, a mí me deja la impresión de que sí hay una clarísima política muy inteligente, integral, decía yo, de crecimiento de la economía de Chihuahua. Pero me parece a mí que está a faltar que se precise qué es o cómo se va a garantizar que este crecimiento, que este desarrollo, que estas inversiones, que esta prosperidad realmente drene, baje hacia los grupos populares. Porque una cosa es que crezca el Estado, una cosa es que haya inversiones, pero que estén pensadas para el beneficio de los grandes empresarios o de los grandes y medianos empresarios, para que los negocios tengan condiciones óptimas de desarrollo y obtengan utilidades grandes. Y otra cosa es que esto se comparta, otra cosa es que esto le llegue a los grupos populares. Y eso a mí me pareció que sí estuvo a faltar en el informe del señor gobernador. Allí no se precisó, quizás porque el documento no lo permitía, pero allí no se precisó, salvo lo del salario, por eso hablaba de que es importante lo del salario, pero no se precisó qué se piensa, de qué manera se piensa hacer que el crecimiento, que las inversiones, que el desarrollo realmente le lleguen a todos los chihuahuenses. Y para mí esto es fundamentalísimo, porque Chihuahua, a pesar de que tiene sus características distintas al resto del país, no es de todas maneras algo totalmente ajeno a nuestra realidad. Y en el país el problema es este, hay crecimiento, la economía es próspera si la medimos en términos de los grandes agregados económicos, pero a nivel de las familias hay mucha pobreza, a nivel de las familias hay desempleo, hay falta de educación, hay falta de vivienda, hay falta de servicios, hay falta de salud, hay falta de oportunidades para que la gente se gane la vida. Y esto nos lleva a la paradoja que se da en muchas partes del mundo, pero que a nosotros nos interesa solo la de México, porque somos mexicanos. Una gran riqueza, y en medio de esa riqueza la gente se está muriendo de hambre. En Chihuahua se da el caso, yo lo conozco. Allí está toda la zona de la Tarahumara, por ejemplo. Son 100,000 tarahumaras que están viviendo en condiciones realmente infrahumanas. Y hablamos solo de los tarahumaras, pero podemos hablar de la pobreza en las grandes ciudades, como Ciudad Juárez, por ejemplo, aquí mismo en la capital. Y la verdad es que con toda la riqueza que tiene Chihuahua, con todo lo que dijo el señor gobernador, con todo este proyecto, eso deberá atacarse, eso deberá acabarse con el tiempo. Pero a mí no me quedó muy claro si haya realmente allá esto para aterrizarlo bien, de manera que el crecimiento sea un crecimiento para todos, sea un crecimiento compartiendo. Yo quería dejar bien claro, por una parte, yo veo al informe del señor gobernador como un buen informe. Creo que fue un informe coherente, fue un informe serio, fue un informe informado, válgase la redundancia, y que nos da idea de que sí se sabe lo que se está haciendo aquí. Pero me pareció que sigue a faltar mayor intencionalidad en cuanto a justicia social, en cuanto a reparto de la riqueza. Ese es el lado que yo le vi al informe, el lado débil que le vi al informe. Ahora bien, decía yo, la segunda pregunta que usted me hace. Nosotros aquí en Chihuahua hemos estado trabajando, y debo decir con la más absoluta franqueza que no hemos tenido hasta este momento ninguna dificultad, digamos, que pudiéramos calificar grave con el gobierno del Estado. Desde ese punto de vista yo pudiera decir que ha sido nuestra relación institucional, que ha habido respeto en lo fundamental, claro, a nuestra organización, que nuestra organización a su vez también ha procurado moverse dentro de la ley y con la normatividad de las instituciones, con el respeto debido a los distintos funcionarios, a las distintas dependencias, pero siempre con la tenacidad, con la terquedad, con la insistencia con la que estamos obligados
en virtud de que defendemos los intereses de la gente más humilde, como usted atinadamente lo decía. Sí, en efecto, nosotros aglutinamos a las gentes, a la parte más desprotegida de la sociedad mexicana. A la sociedad mexicana la podemos ver, como a todas las sociedades modernas de nuestros días, como una pirámide. Arriba están las clases altas, luego las menos altas, luego las más abajo, las clases medias, y hasta abajo, en la base de la pirámide, están los pobres, están los trabajadores, están los sin sueldo, están los ambulantes, está el pueblo trabajador. Nosotros nos movemos a ese nivel. Y obviamente esta gente tiene carencias distintas, esta gente tiene problemas diferentes, tiene necesidades que a veces las otras clases, los otros grupos, mientras más altos, menos conocen esta problemática. Nosotros sí la conocemos, porque nos movemos entre ellos, porque los tratamos diariamente, porque no somos políticos de temporada, porque muchos de nuestros compañeros viven en las colonias, conocen la problemática de las colonias, y entonces convencidos, midiendo con mucho cuidado la pobreza y la necesidad de la gente, cuando levantamos una demanda no es una demanda improvisada, no es una ocurrencia, no es un capricho, son demandas bien estudiadas, bien dimensionadas, que tienen trascendencia social, y de allí que no podamos renunciar a estas demandas con explicaciones que a veces sentimos triviales o que a veces incluso consideramos poco sinceras. No, pues es que no hay presupuesto, no, pues es que no nos han bajado los recursos federales, no, pues es que todavía no acabo de tomar los hilos de mi oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Sentimos que nos van dando capotazos, como se dice vulgarmente, y nosotros no lo podemos aceptar porque las necesidades de la gente no se pueden resolver con este tipo de respuestas. Necesitamos que las respuestas sean concretas. En ese sentido, digo yo, el problema que hemos tenido con el gobierno del estado de Chihuahua se parece al que tenemos en cualquier otro estado. Siempre encontramos dificultades, siempre encontramos pretextos, algunos a lo mejor hasta entendibles, como el hecho de que los recursos siempre son menores que las necesidades. Yo eso lo sé, lo entiendo, lo creo, pero la gente no se puede conformar con eso. Sin embargo, la discusión de nuestras demandas, la insistencia ante los funcionarios, ante las dependencias del gobierno, en Chihuahua en particular, no han salido de lo normal, no han salido de lo esperado. Y usted mencionaba que en otros casos las cosas sí se han puesto más difíciles, y esto es cierto, ¿no? Yo lo atribuyo, yo lo siento a dos factores principales. Primero, a que sí hay diferencias en cuanto al estilo personal de gobernar, como decía don Daniel Cosío Villegas, de grata memoria, investigador del Colegio de México. Hay gobernadores que a pesar de todo no han perdido la sensibilidad, no han perdido la herencia, o sí, a lo mejor el recuerdo, cuando menos, de que el gobierno mexicano, sobre todo el revolucionario institucional, cuando pertenecen a este partido, vienen de la Revolución Mexicana, nacieron del movimiento más grande y el primer movimiento de alcance social profundísimo en el siglo XX, en el mundo entero, porque nuestra revolución fue antes que la rusa. Nosotros le ganamos a Lenin en la Revolución de México, y mucho de lo que en México hay nace de allí, y hay gente que no lo ha olvidado y que sí trata los problemas con cierta sensibilidad. Con limitaciones y a veces, como digo, hasta con cierta reticencia ya de carácter político, pues, pero responden, o cuando menos se muestran sensibles. Pero hay grupos, pero hay gobernadores que no parecen tener ya ningún compromiso con las causas populares, que realmente ven a la organización y a la gente que aglutina a nosotros como un verdadero estorbo al que hay que declararle una guerra de aniquilación. ¿Qué gobernadores? Pues mire, yo puedo dar el ejemplo concreto que acabamos de vivir en San Luis Potosí. Hace algunos años, en el sexenio pasado, el gobierno de Querétaro, que tuvo prisionera a una compañera nuestra, dirigente estatal, por 3 años. Que hasta se manejó la ley a modo, ¿no? Totalmente, absolutamente, porque la compañera era completamente inocente, ¿no?
hemos tenido problemas serios con el gobierno del estado de Hidalgo, por ejemplo, también, ¿no? Y sentimos que la razón de esta actitud, de esa razón, es, como decía yo, de doble carácter. Primero, que han perdido la sensibilidad social, ¿no? Como que a ellos les da la idea, o no sé si así se habrán educado, así se habrán formado, de que ellos están para gobernar con una visión estrictamente desarrollista, con una visión estrictamente economicista, que crezca la economía, que crezcan los negocios, que haya paz social, que haya que los empresarios estén contentos, que las inversiones lleguen, que la productividad en el estado se mejore, que vendamos mucho al exterior en algunos casos. Pero ¿y la gente qué? Precisamente yo por eso hablaba en el caso del informe de Chihuahua, que está a faltar cómo vamos a lograr que el crecimiento de Chihuahua realmente aterrice a la gente. Bueno, esto en muchos estados no es preocupación. Parece ser que muchos gobernadores piensan que basta con que la economía esté creciendo, midiéndola en los grandes agregados económicos, aunque los salarios estén deprimidos, aunque el desempleo crezca, aunque el ambulantaje crezca, aunque la delincuencia crezca, aunque la emigración a Estados Unidos crezca. Eso no les interesa, eso no lo ven como un crimen, lo ven como algo que hay que reprimir con la policía, que hay que reprimir con la ley, no lo ven como un problema económico. Por eso ven la antorcha tal vez como un enemigo político. Exactamente, precisamente por eso, porque nosotros le damos voz a esta gente, porque nosotros exigimos que se le trate a esta gente como ciudadano, que se escuchen sus ciudadanos en términos de los derechos constitucionales y se les resuelvan sus demandas. Y ellos esto no lo pueden entender. Sí. Lo ven como una oposición, como un estarles impidiendo gobernar tranquilamente, ¿no? Y entonces vienen esas reacciones sumamente negativas, incluso pues ilegales, ¿no? Violentas en contra de la organización. Esa es una de las razones. La otra razón, que es también muy importante, es que es lógico y natural, nosotros ya lo sabíamos, siempre lo hemos sabido, que una vez que nuestra organización se ha revelado como una organización que sí le da resultados a la gente, que sí le resuelve algunas de sus demandas claves a la gente, pues obviamente tiene que crecer, tiene que ir ganando fuerza. Y esto es inevitable. Esto no se puede separar o no se nos puede decir, bueno, también yo te resuelvo, pero no ganes prestigio, no ganes presencia, no ganes gente, porque es como decir, yo te permito que te eches al agua, pero no te mojes, ¿no? Esto se vio sobre todo en lo que recién ocurrió en el Estado de México, ¿no? Donde incluso hubo una campaña contra Antorcha muy álgida, pues aún así no disminuyó de preferencia en la opinión pública.